En esta ocasión vamos a hablar sobre un tejido que no es común que nos encontremos explicándolo, que a veces hasta los mismos compañeros se olvidan de ello y sin embargo tiene muchas particularidades y llega a haber muchas enfermedades conforme lo que es el tejido conectivo o también conjuntivo. Este tejido conjuntivo se deriva de una sustancia que se forma en los embriones o de un tejido esencial que se forma en los embriones que se llama mesénquima. En el adulto constituye una familia de tejidos que se caracterizan porque sus células están inmersas en un abundante material intercelular, donde hay mucho líquido, un gelecito que después vamos a platicar, y distintas fibras. Este se llama la matriz extracelular. Hay dos variedades de células en el tejido conectivo, unas que son las células estables y se originan en el mismo tejido y sintetizan diversos componentes de la matriz extracelular que lo rodea, y los otros son la población de células migratorias. Estas son originadas en otros lados del organismo y llegan a habitar, corriendo a partir de la sangre, al tejido conjuntivo y se quedan a vivir ahí. Por otra parte, además de las células, está la matriz extracelular, que es una red organizada y formada por un ensamblaje de varias proteínas o polisacáridos o cadenas de azúcares que las secretan las células estables, y esta determina las propiedades físicas de cada una de las variedades del tejido conjuntivo. Existen varios tipos de tejido conjuntivo y se localizan en diversos sitios del organismo adaptado a la función específica que se necesita. ¿Cuál es la función? Mantener unidos entre sí a los otros tejidos del individuo, formando una conexión de diversos tejidos laxos o con tejidos conectivos laxos que mantienen, si bien separado cada órgano del cuerpo, hacen que se mantengan a un mismo nivel o en su posición. Tenemos también lo que son los tejidos conjuntivos reticulares. Estos, como tal, son elementos figurados de las sangres correspondientes a distintos tipos de glóbulos blancos o defensas que llegan a partir de la médula ósea por la sangre hasta el tejido conectivo y hacen funciones específicas de defensa y protección o aviso. Hay otras células que almacenan grasa, entonces todo el tejido adiposo son almacenadoras de grasa. Por otra parte, tenemos tejidos conjuntivos fibrosos y densos que forman láminas muy resistentes que pueden soportar grandes tracciones o grandes fuerzas, tal como ocurre, por ejemplo, con la dermis de la piel, que no se separa tan fácilmente, a menos que no esté muy grande, o bien los tendones y ligamentos que están unidos fuertemente a los huesos. También pueden formar placas relativamente sólidas que se caracterizan por una gran resistencia a la compresión, pero pueden mantener una cantidad de compresión estable para que no choquen los tejidos. Estos son los tejidos cartilaginosos. ¿Y a quiénes van a ayudar sobre todo para que no estén chocando? A el principal tejido de soporte del organismo, que se caracteriza por su gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión, y me refiero a los tejidos óseos. Las células propias del tejido conectivo, ¿sí?, que les decía son las células estables o de sostén, son un grupo de células diferenciadas cuyo rol es producir la matriz intracelular, ¿sí?, lo que les decía, el gelecito y las proteínas que van sosteniendo al tejido del cuerpo, y que van a formar específicamente distintas cosas. Vamos a hablar de ellas. Los fibroblastos, por ejemplo, producen tejidos conjuntivos fibrosos, ¿sí?, cuya matriz extracelular está constituida por
fibras de colágeno y fibras elásticas que ayudan a que los tejidos mantengan una cohesión y puedan estirarse y encogerse según lo que necesite el mismo cuerpo. Los condroblastos son otras células y producen un tejido cartilaginoso semisólido y se caracteriza por producir sobre todo ácido hialurónico y microfibrilas de colágeno tipo 2A. Estos condroblastos son los que llegan a formar el tejido cartilaginoso y las células maduras de ellos se llaman condrocitos. Otras células son los osteoblastos que producen el tejido óseo y estas como tal se caracterizan por producir el contenido del colágeno tipo 1 y distintas proteínas o aminoglicanos que proponen la matriz ósea y empiezan a formar calcio como hidroxapatita de calcio y por lo tanto dan esa forma sólida del hueso. Por último, las otras células estables son los lipoblastos que producen el tejido adiposo. Estas células se diferencian de las otras porque en vez de producir, lo que hacen es almacenar y empiezan a almacenar grasa ordenadamente para que pueda guardarse y esa grasita utilizarse cuando sea necesario, cuando las células no tengan alimento para su consumo mismo. Hay células conjuntivas libres, como les decía. Estas células libres normalmente vienen de otro lado y suelen ser mayoritariamente células de defensa. Pueden ser células plasmáticas, como lo que son las células cebadas, los macrófagos y todos los tipos de leucocitos que pasan de la sangre hacia los tejidos. Estos como tal, como les había comentado en alguna vez en nuestra exposición de lo que es la sangre, hacen función sobre lo que es la protección, el cuidado, tratar de evitar la contaminación de los tejidos y protegen al cuerpo de la invasión de distintas sustancias, sean químicas o invasores microorgánicos. Todas estas células como tal entonces se detallan más en una sección o en una clase sobre lo que es la sangre. La matriz extracelular, por otro lado, presenta tres cosas. Las fibras elásticas que yo les comentaba, que normalmente están compuestas de elastina, ¿sí?, de tropoelastina, que es muy parecida, otras sustancias proteolipídicas como por ejemplo las desmosinas y distintas microfibrilas como por ejemplo la fibrilina, que ayuda a que se mantenga la cohesión de un tejido y mantenga estructurado en su forma a un tejido. Entonces, por ejemplo, el tejido conectivo de un músculo hace que el músculo se separe de otro porque el tejido conectivo los separa para que no hagan funciones anormales. ¿Cómo se separa, por ejemplo, lo que es un intestino del otro, el intestino delgado al intestino grueso? Si lo piensan tantitos en las imágenes que nos ponen, hay lugares en que se tocan. ¿Cómo se diferencian? Por medio de este tejido conectivo, y puede ser que se extienda, por ejemplo, el intestino cuando pasa el alimento y se contraiga para empujar al alimento por medio de estas fibras elásticas. Además, están dentro de la matriz extracelular distintas estructuras de fibrillas colágenas que pueden ser de distintos tipos. Hay muchos tipos de colágeno, cada uno es diferente, entonces el de la nariz no es el mismo que el del oído, el del hueso no es el mismo que el del cartílago, y sin embargo forman ordenadamente fibras con una sola disposición orgánica. Dependiendo de la proteína o subproteína polipeptídica, vamos a decir así, es más complejo el nombre. De acuerdo a la subproteína que está utilizando, el colágeno se puede dividir en un tipo de colágeno 1, 2, 3, etc. Estas tienen distintas funciones
como les decía, dependiendo del tipo de tejido, y algunas son más sólidas que otras son más elásticas que otras. También existe dentro de lo que es la matriz extracelular lo que es algo llamado sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental está compuesta de distintas macromoléculas, pero muy chiquitas, que lamentablemente no se alcanzan a ver en un microscopio común, y está formada por cadenas de azúcares o de muy pequeñas proteínas, y van dando orden al tejido conectivo y a las fibras antes mencionadas, tanto a las fibrillas de colágeno como las distintas fibras elásticas. También existen moléculas son mini proteínas, vamos a decirlo así, son péptidos, pero son mini proteínas que les llaman moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión, como por ejemplo la fibronectina, que es una de las más estudiadas, hacen que se mantenga conectadas las distintas proteínas más grandotas unas entre sí, de tal manera que no se están enredando ni se están haciendo bolas. Hay diversas enfermedades del tejido conectivo, tejido conjuntivo, cualquiera de las dos está bien dicha, que determinan un problema en especial de cada paciente. Entonces podemos tener problemas muy específicos, por ejemplo, con los fibroblastos, muy específicos con lo que son los lipoblastos, ¿sí? Los de formación de grasita, muy específicos de no formación de un tipo de colágeno, y tanto pueden ser generadoras de ausencia de tejido conectivo, así como de sobreproducción de este mismo tejido conectivo. En cuanto a lo que es la ausencia, podemos tener una enfermedad que se llama hiperlaxitud, que son esas personas que, por ejemplo, al momento de estirar un dedo, alcanzan a tocar con su dedo el dorso de la mano, sin necesidad de que se lastimen, o bien pasan sus pies hasta los hombros y pueden darle todavía un poquito más de vuelta a sus pies hacia atrás hasta los hombros. Otra forma, por ejemplo, cuando llega a ser demasiada la cantidad de fibra del tejido conectivo, están tanto las enfermedades fibrosis y esclerosis. Dependiendo la zona o el tejido que esté dañado hace la enfermedad. Muchas veces son poco comunes estas enfermedades, pero existen. El problema de esto es de que el tejido conjuntivo o el tejido conectivo aún sigue siendo estudiado, porque hay muchas sustancias dentro de este tejido que, si bien se conocen, lo que se desconoce o falta estudiar son las funciones específicas de cada una de las variaciones de las proteínas, de los proteoglicanos, de los aminoglicanos que forman este tejido. Es un tema un poquito más difícil, con nombres más raros, ya lo sé, pero esta clase la quiero para que ustedes al menos sepan que existe un tejido de conexión, un tejido que nos ayuda a sostener el cuerpo. Nos vemos a la siguiente. Bye.